Aunque sea sumamente difícil de creer, durante varias décadas los gobiernos occidentales creyeron que podían seguir desarrollándose hasta el infinito, que no había tope alguno para el crecimiento de la economía, pues simplemente se tenía que esperar que pasara el tiempo, pues todo se desarrollaría hacia el progreso ilimitado. La computación, la inteligencia, la riqueza, las expresiones sociales, todo habría de mejorar. Todo solo podría seguir mejorando, aunque no tuvieran datos sustentables, ni mucho menos teorías fuertes para poder sustentar eso. Simplemente lo creían. Sí, científicos, gobernantes y sociedad en una importante proporción. Las ideas fraudulentas o falaces son más comunes de lo que creemos. Por eso cuando alguien o un evento le demuestra lo contrario a toda la sociedad, todos parecen perder la cabeza. No somos una especie que se destaque mucho por saber cuándo está viendo las cosas de una manera profundamente errónea. Y aún hoy hay muchas visiones que parecen muy verdaderas, pero ya dejan ver sus falencias tras un análisis bien hecho. Esto no es un top, esto es una lista, y no tiene ningún ánimo de banalizar lo que se dirá. Robert McNamara fue el secretario de Defensa de Estados Unidos durante la fatídica guerra de Vietnam. Dirigió un país con recursos imposiblemente mayores a los de su rival. Claro, había muchas variables involucradas, pero uno de los principales errores fue que como el ejército de Estados Unidos no poseía una forma de medir si estaban ganando o no, en esta guerra no importaba tanto cuántos territorios se conquistaban. Tomaron los únicos datos que tenían, el número de bajas que causaban. En aquel entonces, como ahora, el Pentágono poseía tecnología de computación puntera con la que el gobierno procesaba y analizaba un sinfín de datos para el examen de la guerra. Eso podía parecer como el mejor camino, pero ahí radica la falacia. El creer que la obtención de cifras relacionadas a un fenómeno es medir el fenómeno, o lo que es lo mismo, que una pasmosa complejidad puede reducirse sin más a un producto de información. Las cifras que devoraban las computadoras no podían medir la voluntad y moral tanto de los norvietnamitas como de los estadounidenses. Y eso fue clave para perder la guerra. Esto de la moral de un ejército es algo más que común, es algo prácticamente de cajón en el entendimiento militar. Esta falacia sigue poseyendo mucha fuerza en la medicina y en discursos políticos, donde muchas veces se habla de un futuro gobernado por ordenadores como si fuera una utopía, donde no se duda de su ya comprobada capacidad de cómputo, pero no se dice nada sobre qué exactamente ha de medir o cómo medirán para formar tales decisiones. Como ya se dijo, hay varios campos donde esto falla. Por ejemplo, en medicina hay varios artículos sobre cómo la medición en cifras puede terminar minando el trato del médico con su paciente, que con el tiempo no para de verlo solo como un montón de variables que tiene que rellenar hasta llevarlas a un punto adecuado. Es algo a tener en cuenta, sobre todo si se ve a las computadoras como cajas mágicas que lo solucionan todo. Se podría creer que esta es la contraparte de la falacia McNamara. Si una es creer que la realidad gira y se entiende solo con cifras, y que éstas revelan más por sí solas que cualquier otra cuestión, el relativismo es la postura de que nada es, nada existe, o incluso eso de que existe algo puede ser cierto o falso, no importa. Si bien esta postura es muy útil para transgredir las barreras de lo ya sabido, e intentar ver las cosas de otros modos, llevada al extremo es el justificante definitivo para cualquier acto o idea, porque se llega a la conclusión de que nada es real o nada posee valor alguno. Es una forma de excusarse de cualquier debate, de cualquier posicionamiento y a su vez de cualquier decisión. Claro, debe recalcarse que sin relativizar nada se cae en la primera falacia de la lista, pues sí que se requiere dudar sobre las propias formas en que uno aborda el mundo y sus fenómenos. Esta falacia es la madre de algunos de los bulos más difíciles de creer de la condición posmoderna, como la denegación, por ejemplo, de la filosofía y matemática griega por considerarlas meras subjetividades culturales.
En realidad no debería llamarse darwinismo, sino malthusianismo, pero aún más ni el hombre de Malthus es realmente el adecuado. Es la creencia de que solo los más fuertes o listos dominan en la sociedad, y que por eso es requerido buscar deshacerse de los débiles, o a esos a los que se les llega a llamar desviados o degenerados. Todo esto de la malinterpretación y confusión sobre el estamento de Darwin, sobre cómo los más aptos sobreviven, y las posturas malthusianas de que debe reducirse la población o la humanidad se enfrentará a la extinción, son parte importante de este extraño caldo de cultivo falaz. En esta falacia hasta mezclan ideas de la crítica de Nietzsche a la moral cristiana, por lo que termina emergiendo una quimera que enfatiza la necesidad natural de eliminar a los débiles para evitar la decadencia y fin de la humanidad. Énfasis en el punto de lo natural. Pues justamente eso es algo que Darwin rebatiría con gran fuerza, ya que es la capacidad de adaptarse, y no la fuerza lo que más importa. Y por otro lado, el debate sobre lo natural y no natural parece basarse en otra falacia llamada reificación, tema que explico en este otro video. De esta falacia emergen ideas completamente refutadas hasta el hartazgo, como los pobres son pobres porque quieren. Yo no soy rico porque no quiero. El maltrato escolar es necesario para el desarrollo sano de un infante. Nacer pobre no es tu culpa. Morir siéndolo sí lo es. Las personas más bellas son superiores. Y un largo, etcétera. La implementación extrema de esto, apoyada en un conocimiento rapaz de la genética y de la ingeniería social, podrían, por ejemplo, haber cesado el nacimiento de Stephen Hawking, al considerar como un desperdicio que viviera alguien con tendencia a la esclerosis lateral. Cuando se veía la homosexualidad como una desviación y degeneración indeseable, se cegó la vida de una de las más grandes mentes de la computación, alguien a quien todos le debemos mucho, Alan Turing. Por demás, en un mundo en que hace mucho no hace falta cazar mamuts o ganar peleas a mano limpia para hacerse con el poder de toda una nación, la idea de lo que es y no es débil es aún más ambigua. Algo que también explico en este otro video. Es el acto de no arguir o de confrontar una información sino su fuente. Algo parecido al ad hominem, pero llevado a otro nivel. Simplemente nada es real porque todo está controlado por tal y por cual. Los terraplanistas usan mucho esta falacia para arguir que cualquier información que dé la NASA, o la Agencia Espacial Europea, o hasta el programa chino es falso porque es parte de una conspiración para que no veamos que la Tierra es plana o hueca. Entonces, absolutamente nada, sin importar cuántas evidencias posean, es totalmente falso. Claro que sí que se debe de dudar de la fuente y siempre es adecuado verificarla a ella, a sus métodos, intereses, evidencias y postulados. No se trata de creer cualquier cosa solo porque lo dice alguien en uniforme. No, para nada. Pero a menudo el máximo error del negacionista es llamar a descreer todo lo que dice una fuente en pos de luego creer absolutamente todo lo que diga otra fuente solo por ser contraria a la primera. Por ejemplo, en América Latina, algunos cultos evangélicos llaman a descreer cualquier avance científico o incluso a descreer también en algunos sucesos históricos mencionando que todo es obra de demonios, considerando que enfermedades o hasta opinar diferente son señales inequívocas de posesión. Pero así también los hay quienes llegan a creer cualquier cosa solo porque las noticias dicen que aquello lo ha expresado un estudio científico. Como por ejemplo, ¿sabías que la gente floja es más inteligente según estudio científico? Nunca ha de olvidarse cuando un grupo de científicos intentaron negar la toxicidad del plomo por los intereses de las gasolineras. El cientificismo es la idea autoritaria de que solo las posturas, ideas o datos llamados científicos son y deberían considerarse la verdad. Es decir, plantear a la ciencia como único camino para todo, pero ni siquiera una visión real de la ciencia, sino una que cree que toda ciencia ha de funcionar como la física, siendo predictiva y virtualmente exacta a nivel molecular en adelante. Considerando que toda ciencia no ceñida a la exactitud no es ciencia o toda ciencia que toma en cuenta lo contextual no puede serlo.
Y recalco lo de la exactitud, porque es diferente a la rigurosidad. Y en sí, eso de la exactitud no existe en la física entrando en el nivel atómico y subatómico, o ya también con el dilema de los tres cuerpos. Lo que hay son aproximaciones estadísticas que son rigurosas, pero por lógica dejan de facto su inexactitud. Esto está muy relacionado al acoso y descrédito que sufrió Boltzmann por proponer una teoría y modelo para explicar el comportamiento de los gases, uno que involucraba este punto estadístico de tendencia y defendía la tesis de que existía una cosa que pocos creían que en realidad existiera porque no se podía observar: los átomos. No es que la comunidad científica deba creerse cualquier teoría o patraña, sino como en el campo de la medicina, que hay varios conocimientos que escapan a la ciencia rígida y obsesionada con una inexactitud que no atiende a la complejidad observada en actos simples de todos los días. Esta falacia ha afectado fuertemente a la filosofía y a las humanidades, siendo la primera el esqueleto metodológico y epistemológico de la ciencia. Por el lado de las humanidades, teniendo que lidiar con fenómenos multidisciplinarios y multicontextuales y repletos de variables que pueden ser retorcidas por todas las falacias anteriores, y aún así, enfrentándose también al descrédito de gran parte de la comunidad científica que llega a considerar que no son ciencias. Ahora sí, recalcando el caso de la medicina, esta falacia es una que golpea con mucha fuerza. Por ejemplo, con la deshumanización de los pacientes, a los que a veces se les llega a recetar medicamentos que tratarán su enfermedad, pero sin recomendaciones para tratar las causas de la enfermedad, las cuales pueden ser sociales, culturales, económicas, psicológicas o hasta históricas, como el caso de la ya casi desaparecida histeria. Y es que para la visión cientificista, más no científica de 1900, lo que hoy se considera ciencia se consideraría relativismo y ambigüedad, una sarta de ideas tontas que rehuyen a la idea de tratar de mesurar y controlarlo todo. No, hoy sabemos que existe la complejidad. Hoy sabemos que hay muchas cosas muy difíciles que no se pueden entender desde solo una perspectiva. La ciencia de hoy en día no le teme a la complejidad y a la inexactitud. Y bueno, esas han sido las 5 falacias. Espero que este video les haya resultado de utilidad, o al menos se hayan entretenido encontrando los errores que cualquiera de nosotros puede llegar a tener gracias a estas cosas. Como ya vimos, la mayoría de estos pensamientos se sienten muy correctos, muy científicos incluso, pero son muy falaces y están repletos de callejones sin salida, así como de cosas muy convenientes. Vale la pena siempre revisar las ideas que tenemos porque el mundo está repleto de falacias. Quizás si este video le va bien me animo y hago uno sobre falacias económicas y financieras que la gente cree y aplica día a día. Sin más por el momento, les agradezco mucho por haber visto este video. Si les ha gustado y les ha agradado, comentarlo, compartirlo y puntuarlo sería de gran ayuda. Se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.